Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un fuerte abrazo en este su nuevo podcast conservador, Conserva la Voz, en fecha 20 de mayo de este 2025. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio donde tendremos bastantes temas que ir abordando. Y creo que para comenzar de lleno, una encuesta que seguramente les está doliendo mucho a los demócratas y principalmente decirlo a los principales medios de comunicación. Y créanme, esta encuesta van a encontrar la forma de cómo mostrar mal al presidente Donald Trump. Sin embargo, esta encuesta realizada por Harvard, Kasp y Harris indica que los estadounidenses están más optimistas sobre la dirección que ahora tiene el país y creen que la economía ha sido más fuerte desde que el presidente Donald Trump ha flexibilizado su amplia política arancelaria, que la mayoría de los votantes ven como el mayor fracaso de su segundo mandato. Ojo, esto según la encuesta que se publicó el día de ayer, encontrando que el 42% de los encuestados cree que el país está en el camino correcto, un aumento de 3 puntos porcentuales respecto al mes pasado. Más de la mitad de los votantes también calificaron la economía estadounidense como bastante fuerte, 5 puntos más que el mes de abril. El aumento del optimismo coincide con las exitosas conversaciones comerciales de la administración Trump con el Reino Unido y China, que han resultado en la reducción de algunos aranceles de la política más impopular del presidente. Y ahora yo creo que aquí hay que hacerle un hincapié a esta publicación, que independientemente de quién la haya escrito, parece que las fuentes son entre AP y Reuters, el tema pasa también por cómo esta prensa progresista, los principales medios de comunicación, al unísono, porque se unen para establecer narrativas, ellos han hecho ver que la economía, con la declaración de la independencia económica del presidente Donald Trump, iba a irse por los suelos, que automáticamente el presidente iba a hacer que los precios tanto de la canasta básica familiar como de los insumos más importantes, ya sea el precio de la gasolina, materiales de construcción y todo lo demás, iba a subir de forma automática. Pero no fue así, el resultado no es así como nos lo vinieron vendiendo. Sin embargo, pues mucha gente que no tiene muchas otras opciones que ver estos principales medios de comunicación. Peor aún, si tú eres hispano, las únicas alternativas en general tienes a dos cadenas que están ampliamente alineadas con el Partido Demócrata y que son una campaña, yo diría también, o una oficina de propagación de izquierda, igual que del socialismo, pero más aún, creo que cuando empezamos a ver no solo los noticieros, sino la demás programación que elaboran, no es más que cunas y satélites de donde se van irradiando todo tipo de estas ideas progresistas. Empezando por sus presentadores, la mayoría de ellos tal vez ni siquiera lo saben, pero son realmente progresistas, que ellos, en nombre del progreso, pues todo es bienvenido. Es de este tipo de cuento de narrativa que le imponen ahora a la sociedad, donde dicen que el amor, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el amor. Y peor aún, cuando utilizan el nombre de Dios, lo asocian con el amor y dicen que en nombre del amor todo se vale. Y que no hay nada más grande y puro que el amor. Por eso es que para ellos, por ejemplo, si lo vamos acomodando a su narrativa en cuanto a la agenda LGBTQ, igual que la agenda trans, la agenda de género, para ellos el tema del amor es la cúspide más importante. Pero lo que no te dicen estos progres es que están utilizando todo su aparato mediático, puede venir desde Hollywood, igual desde Netflix, Hulu, cualquier otro streaming, igual que las plataformas sociales, los medios de comunicación, donde todos han establecido y han reducido, porque esta es una situación reduccional que han hecho sobre el amor, llevándolo hasta lo más burdo, simple y barato que es el sexo.
Sí, si uno revisa, por ejemplo, qué es lo que te están enseñando a través de la agenda de género, agenda trans, en el fondo es que tú tengas libertad de tener placer, y esto lo hacen a través del sexo. Por eso es que promueven desde las escuelas que se admita, que se vea como normal, que sea además aceptado, celebrado, aplaudido, las relaciones entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que además a todo aquel que tenga una disforia de género, un trastorno mental, que cree que es una mujer que nació biológicamente y se cree ahora hombre, pues entonces no solo lo tienes que aceptar, sino que te obliguen a verla como es. Es realmente bastante grave lo que tenemos. Sin embargo, cuando uno va revisando lo que plantean estos principales medios de comunicación, no es más que una agenda progresista, una agenda socialista, una agenda globalista en términos, creo, generales. Pero esto nos tiene que llamar la atención porque estos medios de comunicación han establecido esta narrativa de que el presidente está dando malas decisiones. Que si bien es cierto, hay gente que ha perdido dinero en las bolsas de valores, lo que tampoco te cuentan en cuanto a la verdad es que la bolsa de valores no es más que una casa de apuestas, donde la gente podrá medio determinar, ok, yo tengo este dinero guardado y como no quiero que vaya creciendo de a poquito en lo que me vayan pagando un bajo o tal vez nada de interés en el banco, mejor voy y también juego en la casa de apuestas que es la bolsa de valores. Es una casa de apuestas. Podrá ser legal, pero no deja de ser una casa de apuestas. Entonces la gente sabe que cuando pone su dinero, tanto como puede ganar como lo puede perder. Y es así como se mueve la bolsa de valores todos los días. Por eso el acusar directamente a esta administración de la pérdida de dinero que han tenido en la bolsa de valores es realmente muy nefasto. Porque además no solamente le puedes atribuir a la decisión de un gobierno para el manejo de volúmenes ingentes de dinero. Para eso también hay asesores. Me imagino que la gente que le confía su dinero a aquellos que saben o que te dicen que saben cómo administrar tu dinero, y para ello también son grandes corporaciones, van a prever y seguramente te darán algún tipo de alerta o tomarán algún tipo de acción para que tú no pierdas dinero. Sin embargo, eso no se ha visto durante esta proclamación de la independencia económica de Estados Unidos y por ende la implementación de aranceles para el resto de las naciones. Pero yo quiero hacer un hincapié en algo también que me parece no podemos dejar de lado. Y lo hemos dicho muchas veces a través de este podcast de Conserva la Voz. El presidente Donald Trump no es que le haya declarado la guerra económica, financiera al resto del mundo. No, eso no fue así. El presidente lo que hizo fue hacerles notar al resto de las naciones que comercian con los Estados Unidos de que Estados Unidos está en un déficit desde hace varias décadas, que las naciones que exportan sus productos hacia Estados Unidos están saliendo como únicas beneficiarias. Estados Unidos, cuando tiene que llevar sus productos hacia esos mismos países que traen sus productos acá, están siendo gravados con intereses que son realmente altos, que para la gente prefiere no pagarlos y también el que exporta pues prefiere no exportarlos. Ahora, este problema que se lo ha planteado para que el mundo empiece a reaccionar y se dé cuenta y diga, oye, tiene razón, ya nos hemos aprovechado de Estados Unidos por mucho tiempo, ya es hora de que también nosotros vayamos flexibilizando nuestros aranceles y vayamos encontrando puntos en los cuales, como todo negocio, ellos ganan, nosotros ganamos y así todo el mundo gana y encontrar siempre el punto medio. Lo que no había era eso, sentarse a negociar. ¿Por qué? Porque durante décadas, tanto republicanos como demócratas, todo lo que llamamos este deep state o este estado profundo, estaban tranquilos. Alguno que otro lo denunciaba, incluso los mismos demócratas. Ahí teníamos los videos para mostrar de Nancy Pelosi que en el Congreso de los Estados Unidos denunciaba cuánto y en qué porcentajes China realmente era beneficiada con los tipos de aranceles. Sin embargo, Estados Unidos no podía llevar nada de aquí para allá. Entonces, este era un problema que había que exponerlo, que había que tratarlo y reunir a quienes son parte del problema a sentarlos en la mesa de negociación. Eso es lo que ha hecho el presidente Donald Trump. Y si esto le ha perjudicado a alguno o a otros o a varios, entonces seguramente hay un precio que también tendremos que pagar como pueblo estadounidense para empezar a reacomodar nuestra economía, nuestra balanza financiera. Y si los cobardes de este deep state, republicanos y demócratas, no se han atrevido durante décadas y ahora sí viene una administración, pues habrá que darle también el respaldo. No solamente creernos lo que nos dicen los principales medios de comunicación, que están totalmente
totalmente dedicados a ver cómo van a boicotear a la administración del presidente Donald Trump. Y lo digo, lo hacen igual en español, lo hacen igual en inglés. De la misma forma como tuvieron durante 4 años en la pasada administración del presidente Donald Trump, ahora están decididos, y ya no solo son los principales medios de comunicación y los mismos activistas demócratas, incluso ahora se ha sumado el aparato judicial, porque estamos viendo que tanto los fiscales, igual que muchos de los jueces progresistas, están actuando como activistas de oposición. Y esto es lo grave que tenemos que nosotros reflexionar, ver, pero también tomar algún tipo de acción. Obviamente, si no pasamos esto por la reflexión, jamás lo vamos a ver como un problema. Lo cierto es que gran parte del pueblo estadounidense reconoce hoy que las decisiones del presidente Donald Trump son acertadas, que están de acuerdo con ellas y creen además que nuestra economía está bastante sólida desde que el presidente asumió el cargo en la Casa Blanca. Hay otro tema que también es muy importante mencionarlo y tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema que ha permitido ahora que el presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones de deportación de hasta 350,000 venezolanos. Esto dice que da luz verde a esta administración para eliminar las protecciones temporales de deportación. Los jueces han levantado la suspensión dictada en marzo por un juez de San Francisco sobre una orden de la Casa Blanca que ponía fin a una extensión de 18 meses del estatus de protección temporal para inmigrantes del país sudamericano. El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, confirmó esta suspensión, lo que motivó la petición del gobierno ante la Corte Suprema de Justicia. Con la orden de levantar esta suspensión, mientras el 9º Circuito escucha argumentos a favor y en contra de eliminar la extensión de 18 meses, la jueza liberal Ketanji Brown Jackson ha señalado que habría mantenido vigente el fallo del juez de distrito. La administración del presidente Joe Biden había hecho que los venezolanos fueran elegibles para el TPS en marzo de 2021 y firmó la extensión de 18 meses en enero, justo antes de que Biden abandonara la Casa Blanca. Con esta extensión, el TPS está previsto que durara hasta octubre del 2025. Recordemos que el TPS es una iniciativa federal vigente desde la década de 1990, brinda ayuda humanitaria a migrantes de países afectados por desastres. Este programa federal permite a los migrantes regularizar su situación en Estados Unidos y obtener permisos de trabajo por hasta 18 meses. En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha puesto fin a esta extensión de 18 meses del TPS para venezolanos, preparando el terreno para que las protecciones expiraran el mes pasado, el 7 de abril. Sin embargo, pues como ya lo hemos también anunciado en este programa, se ha puesto una apelación. El Tribunal de Distrito Edward Chen, designado por el presidente musulmán Barack Hussein Obama, concluyó que los demandantes probablemente tendrían éxito y que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley, que además era arbitraria y estaba motivada por un ánimo inconstitucional. Lo cierto es que ahora ya la Corte Suprema de Justicia, que viene a ser el máximo tribunal a donde se pueda llegar en el aparato judicial estadounidense, pues le ha otorgado la razón a esta administración. Habrá que ver cómo se va a manejar toda esta situación en lo que va de los próximos meses, como lo hemos mencionado. Todavía está vigente en lo que va de este 2025. Sin embargo, pues ahí queda la incertidumbre. Esperemos de que en este lapso se pueda encontrar, sobre todo por aquellos venezolanos que realmente de forma genuina han venido a este país realmente a trabajar, a prosperar. Algunos ya echaron raíces, ya se están adaptando a la cultura americana, están aprendiendo no solamente cómo son las normas, las leyes, pero por supuesto yo voy a seguir abogando para que esta administración le vaya dando duro con todo lo que pueda y con todas las herramientas que tenga en su poder para ir en contra del crimen organizado con estas bandas terroristas como el Tren de Aragua.
estas ramificaciones que ahora se tienen, como por ejemplo estos diablos de la 42 y muchas otras que se están desarrollando o que igual siguen operando en otros estados de Estados Unidos. Ojalá que puedan limpiar con toda esta basura, con toda esta lacra de criminales y que sean devueltos para allá, para que vayan y estén viviendo el maravilloso mundo del socialismo, que vayan y lo disfruten allá con su gobierno que ahora mismo gobierna, o más bien que mal gobierna, la dictadura de Nicolás Maduro. Ojalá que toda esta gente realmente sea retirada y que de una vez por todas también se pueda limpiar no solo el gentilicio venezolano que ha sido asociado con estas actividades delincuenciales, de toda esta cantidad que ha llegado infiltrada del Tren de Aragua, del Cártel de los Soles, el Cártel de los Lobos y muchos otros. Ojalá que el presidente Trump pueda dar con la mayoría de estos, sino con todos, y los saque como tiene que sacar a un criminal, a un delincuente. Y por aquellos que genuinamente han venido a buscar un futuro, que no vinieron a aprovecharse del sistema, que no vinieron a tratar de vivir la vida del socialismo que vivían allá, recibiendo migajas de parte de su gobierno y que ahora quieren seguir viviendo del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá que también eso se los pueda identificar y que sean los mismos venezolanos los que empiecen a limpiar también esta imagen de su gentilicio, porque créanme, no es que lo haya hecho un boliviano, un peruano, un mexicano, fueron los mismos venezolanos que han traído sus malas costumbres, sus malos hábitos, sus conductas delincuenciales, los que han enlodado el gentilicio venezolano. Y ojalá realmente con todo este proceso de limpieza también se pueda limpiar ese gentilicio que por muchos años estaba también ganado. Usted escuchaba, por ejemplo, en el resto del continente hablar de venezolanos el siglo pasado nomás. Mucha gente no emigraba de Venezuela, al contrario. Yo recuerdo en conversaciones que tenía con amigos con los que estaba comenzando a trabajar en televisión, que incluso uno de ellos, un amigo muy cercano, su mamá decidió irse a Venezuela a trabajar porque la economía estaba mucho mejor que en Bolivia. Y la gente hacía eso. Cuando estaba también en su auge económico Argentina, la gente también iba a trabajar a Argentina. Había una época dorada donde el peso argentino tenía el mismo valor que el dólar estadounidense. Hay sociedades que realmente fueron vistas de otra forma en tiempos pasados y su gentilicio, como por ejemplo el venezolano, era de mucho respeto. Hablar de Venezuela no solamente era hablar de mujeres hermosas, no solamente era hablar de progreso, de fábricas, de construcción, gente que tenía el petróleo y todavía sigue teniendo una de las grandes riquezas naturales y fuera del petróleo también muchas otras en cuanto a minerales. Sin embargo, en lo que va de este siglo XXI, con esta malparida revolución bolivariana que trajo Hugo Chávez Frías, como mandadito nomás, como perrito sabueso y faldero de Fidel Castro, es que terminaron destruyendo la economía. Y créanme, lo que ha venido después de eso son más de 2 décadas de pura dictadura, robo, saqueo, implementación del narcotráfico en el poder y hasta el día de hoy los tenemos atornillados en esa silla y no se piensan mover ni por las buenas ni por las malas. Y ojalá sea el mismo venezolano el que consiga la libertad para su nación y ojalá también aquí en los Estados Unidos sea el mismo venezolano el que se encargue de limpiar su gentilicio, denunciando a estos delincuentes, haciendo que la policía vaya y los encuentre y ojalá esta administración tome realmente toda esa determinación para poder sacar a estos criminales del Tren de Aragua y el resto de grupos delincuenciales, no solo de Venezuela, sino el resto del continente y de cualquier parte del mundo. Vamos a nuestra primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV.
Freddy con doble D Y, Silva con V, TV, y esto en la mayoría de las plataformas sociales. Solamente en Instagram usted me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80 en Instagram, el resto de las redes sociales como Freddy Silva TV. Y usted puede escribirme para pedirme alguna de las investigaciones que hemos realizado o el enlace para que usted también pueda leer, que con mucho gusto nosotros vamos a compartirle la información que conseguimos a través de nuestras redes sociales. Lo que sigue siendo noticia en lo que va de esta jornada de 20 de mayo de este 2025, pues todavía se sigue hablando sobre el tema de Joe Biden y cómo se habría encubierto desde sus zonas más cercanas esta enfermedad que, según muchos urólogos o en realidad expertos en salud, indican que esto ya podría haberlo padecido incluso mucho antes de entrar como presidente. Sin embargo, ha habido toda una confabulación, connivencia, conspiración para ocultar esto al pueblo estadounidense. Más allá de lo que la gente pueda o no creer de la figura, y creo que hay que ser siempre muy enfáticos, ¿no? Estamos hablando de un ser humano que ya ha superado, ya es un octogenario, que además lo hemos visto durante los últimos 4 años tener muchos problemas en su capacidad motriz. De igual forma, su capacidad cognitiva era muy evidente que estaba en total declive, pero era importante decirle al pueblo estadounidense: miren, en honor a la verdad, hay una persona que está padeciendo de enfermedad y seguramente usted lo va a notar a través de su comportamiento y también lo va a poder ver a través de sus declaraciones. Lo va a escuchar, lo va a ver y seguramente usted, pueblo estadounidense, termine tomando la decisión si es que quiere seguir apoyando a este sujeto o no para ser presidente. Pero no, simplemente ellos asumieron que el pueblo estadounidense es tan estúpido que no lo va a poder procesar, entonces mejor lo ocultamos. Y yo creo que aquí hay un ejemplo muy claro sobre que el pueblo tiene la capacidad de decidir, incluso sabiendo que si tiene una enfermedad, todavía pueden creer en las facultades de esta persona para llevar adelante un cargo público. Yo creo que no hay que ir tan lejos y tampoco hay que mencionar a alguien del Partido Republicano. Vayamos a ver del Partido Demócrata. John Fetterman, usted recordará que sufrió un derrame cerebral. Esto se le atribuyó a un proceso de depresión que supuestamente él había pasado. Sin embargo, él decidió ir por las primarias en el Senado, por el Senado de Pensilvania, y ganó las elecciones. Se había cuestionado su posibilidad o no, o su capacidad o no, sobre todo cognitiva, de poder llevar adelante o de poder también ocupar ese puesto público y hacerlo de la mejor manera, en el mejor interés de sus constituyentes. Se supone que al final es eso, ¿no? El proceso de la democracia. La gente al final termina decidiendo si, a pesar de lo que está viendo, pero son honestos y transparentes, la gente termina confiando o no en ese político cuando va a las urnas. Y otra vez, el señor Fetterman, John Fetterman, del Partido Demócrata, sufriendo un derrame cerebral, pasando por un proceso de depresión, la gente fue y votó en las urnas y lo terminó eligiendo a él. Entonces, si se pudo lograr algo como eso, ¿por qué no apostar por lo mismo, por la transparencia? ¿Por qué no apostar igual por la honestidad para decir, sí, miren, o sea, lo que está teniendo el señor Biden no solamente es una situación ya que va de acorde a su, bueno, no solamente podríamos decir en algún momento el tema de su edad, aunque yo en el fondo no creo que tenga nada que ver con la edad. Escuchaba al presidente Donald Trump decir que conoce a personas de 70, de 80, de 90 años con realmente facultades cognitivas extraordinarias. Pero Joe Biden no era una de esas personas. Y es que en el fondo el presidente Donald Trump también tiene razón. Aquí no se trata el tema de la edad, sino de la salud mental y tus capacidades cognitivas y físicas para ocupar un puesto público. Aquí hay un dato que yo creo que no habíamos mencionado, sin embargo, mencionado el día de ayer, y es que ahora un funcionario del Departamento de Justicia está sugiriendo que Jill Biden, la esposa de Joe Biden, sea acusada de abuso de ancianos. Y creo que tiene toda la razón.
Según este despacho informativo, Leo Terrell, asesor principal del fiscal general adjunto para derechos civiles, hizo el llamado poco después de que se conociera la noticia de que el expresidente Joe Biden se le había diagnosticado un cáncer de próstata avanzado que muchos sugirieron que podría haber estado oculto, al igual que su deterioro cognitivo. Terrell respondió a una publicación de X que decía que Jill Biden sabía sobre los problemas de salud del presidente Biden, pero aún así quería que se postulara a la presidencia. Maltrato de ancianos, acusaciones penales, es lo que escribió Terrell a través de una publicación. Su tuit se produjo mientras muchos sugirieron que la noticia de cáncer de Biden había sido ocultada al público y los expertos en medicina dijeron que era inconcebible que pudiera haber pasado desapercibido a pesar de haber propagado potencialmente durante y hasta una década. Lo que quiero saber es cómo la doctora Jill Biden pasó por alto el cáncer metastásico en etapa 5 o se trata de otro encubrimiento. Es lo que también preguntó el hijo del presidente Donald Trump, Trump Jr. Ahora, ¿no nos parece descabellado este planteamiento que hace este asesor principal del fiscal general adjunto para los derechos civiles? ¿Por qué? Porque desde el principio se veía como Jill Biden estaba encantada con ser la primera dama. No les importó, y creo que hay que empezar a señalar a los culpables directamente. Porque si bien es cierto, pues la gente de su entorno, sus asesores, el mismo Partido Demócrata, estaban seguros de que lo importante era mantener el poder, tener el poder. Y para ello, no importa si iban a sacrificar a un anciano decrépito que estaba además teniendo y pasando por una enfermedad. Y esto es lo grave. No les importó siquiera pensar que en ese momento septuagenario y ahora octogenario, pues estaba pasando por una situación. Claramente se veía que ya no estaba en sus facultades cognitivas y tampoco físicas. Y de cómo nosotros no nos pudimos enterar. Ahora lo decía también el día de ayer. Por ley se supone que todos los presidentes anualmente van al Walter Reed, que es el hospital militar que queda ahí nomás cerca de Washington, D.C., y que por ley tienen que hacerse revisar y que se tiene que dar a conocer sobre las condiciones físicas, sobre todo mentales, ¿no? Porque aquí hay un detalle. Se supone que el que administra y que tiene el maletín con el botón para los ataques nucleares, misiles, lo que sea, como estuvieron también en algún momento los mismos principales medios de comunicación, hicieron campaña con la demás parte demócrata diciendo que no se le puede otorgar a una persona tan inestable como Donald Trump el maletín nuclear, creo que en realidad era el titular. Sin embargo, cuando se trata de una persona que no está pudiendo terminar una frase coherente, se supone que los medios de comunicación empezaron a decir, bueno, no es que empezaron, dijeron durante y antes de la campaña que estaba en la mejor condición física y mental. Y eso era mentira, porque era evidente lo que veíamos nosotros a través de los principales medios de comunicación, que incluso mostrando ellos la capacidad deteriorada cognitiva de Joe Biden, salían muy cínicamente a decir que no, que eso era mentira. Nos empezaron a decir que nosotros no teníamos por qué dar una evaluación si nosotros no éramos médicos, no éramos psicólogos, mucho menos psiquiatras, y que no, nuestra palabra, nuestra opinión, que nuestra expresión no era válida, simplemente porque no teníamos las acreditaciones que ellos requerían, sí, que esta prensa basura requería para hablar sobre lo que, a simple vista, lo que llamamos la realidad objetiva, la experiencia empírica, nos mostraba. Era un señor que tenía problemas cognitivos bastante serios. Y esto no lo demostró solo durante su administración, ya se veía desde antes. Y otra vez, esta idea de sugerir que sea la esposa de Jill Biden la que sea acusada de abuso de ancianos no es descabellada, tampoco es ajeno, porque empezando por ella, yo creo que a partir de la señora Jill Biden es que se tiene que empezar a acusar también al resto de los que empujaron a que esto se lleve adelante. Se supone que hay una mentira y hay un encubrimiento.
Los principales medios de comunicación no pueden ser tan cínicos y tan sinvergüenzas, empezando por este libro, Sin Pecado, que además lo hace porque es hecho entre dos autores, uno de ellos, uno que trabaja en la prensa progresista, que dice y desvela cómo es que se ha ocultado el problema cognitivo de Joe Biden. No es que fueron unos cuantos, no es que fueron 2, 3, fueron todo el aparataje mediático que se encargó de salir a defender a Joe Biden cada vez que se decía que tenía un problema cognitivo. Tenemos grabaciones. Si usted va y digita Media Research Center, usted va a encontrar, que tiene como 5 páginas adicionales de investigación, porque ellos hacen periodismo de investigación. Ellos han documentado también, y hay videos en una compilación de videos donde usted puede ver cómo los principales medios de comunicación establecieron la narrativa de que Joe Biden estaba en sus mejores facultades físicas y mentales, que era muy agudo, que era una persona que estaba además muy despierta, muy atenta, muy sagaz. Habían todo tipo de elogios que tenían para la salud cognitiva de Joe Biden. Sin embargo, parece que se dieron cuenta recién cuando tuvo esta desastrosa participación en el debate con el presidente Donald Trump, donde parece que mágicamente se les abrió los ojos y se dieron cuenta que Joe Biden estaba en un grave deterioro cognitivo. Mentira, sinvergüenzas, esa es la palabra. Yo creo que esto de fake news les queda muy pequeño. Son unos sinvergüenzas, mentirosos, manipuladores. Y ahora que sigue saliendo más con relación al presidente Joe Biden, es como nosotros vamos viendo hasta qué punto son capaces de seguir llevando adelante una mentira. Porque lo que estamos viendo también a través de los principales medios de comunicación no es una disculpa con el pueblo estadounidense, que sería lo mínimo que podríamos exigir de esta prensa progresista, que le dijeran a su audiencia, miren, nosotros pues queríamos proteger la imagen del presidente Biden. Teníamos muchos contratos, había mucha publicidad de por medio y había muchos millones que estaban siendo pues transferidos o que llegaban a través del gobierno, pues llegaban a nuestras instituciones y por lo mismo pues había que portarse bien también con la mano que da de comer. Bueno, no creo que tengan la capacidad, mucho menos la hidalguía de decir la verdad de esa manera, pero por lo menos decir, sí, ¿saben qué? Nosotros manipulamos la información. Nosotros simplemente seguimos el guión y el libreto que nos decía la Casa Blanca de Joe Biden, y por eso es que nunca quisimos afrontar la realidad de que el presidente, cuando daba una conferencia, no estaba en sus cabales. Cuando el presidente se dormía, no queríamos mostrarlo igual. Cuando el presidente se caía, también lo hacíamos simplemente mostrar que la gente tenía que tener empatía con un viejito, pues que ya estaba con más de los 70, llegando y pasando los 80 años. Sí, todo esto fue manipulación, pura manipulación, lo que llamamos nosotros ingeniería social. Y estos medios de comunicación fueron muy mentirosos, y creo que en este sentido el presidente Trump tampoco está equivocado al decir que en los hechos este diagnóstico del expresidente Biden fue algo peligroso para el país. El no contar los hechos fue muy peligroso para el país. El presidente Trump dijo, me sorprende que el público no haya sido notificado hace mucho tiempo. También afirmó, llegar al estadio 9 es mucho tiempo, añadiendo también que el cáncer de Biden obtuvo un 9 en la escala de Gleason, lo que indica un cáncer de alto riesgo que puede propagarse rápidamente. Cuando te hacen pruebas, como hombre, esa prueba es muy estándar. Esto es peligroso para nuestro país, terminó sentenciando el presidente Donald Trump, concluyendo también al desastre en el que se encuentra actualmente la nación. Hay mucho que se puede seguir hablando, hay mucho de lo cual seguramente también habrá dedos a dónde apuntar, porque quiérase o no, hay exámenes que debieron ser de conocimiento del público. Entendemos, y creo que cualquiera con sentido común, si te diagnostican en algún término, ya sea igual el cáncer o cualquier otra enfermedad que podría estar en riesgo tu vida, la decisión es muy personal en cuanto a lo que si tú quieres o no compartir eso con tu familia. Y por supuesto que eso por sentido común se entiende. Si en algún momento el presidente Biden decidió no contárselo ni siquiera a su esposa por algo muy personal, está bien. Y claro, en el ámbito personal eso está muy bien.
Pero estamos hablando de una figura pública que está asumiendo un cargo público en lo cual hay una responsabilidad de manejar las riendas de la nación más importante del mundo. Si el presidente sabía de esta situación y estaba en pleno conocimiento del mismo, pues por sentido común también, él debió tomar las determinaciones como para decir, miren, yo me siento en esta situación o tengo este padecimiento, o por último, ya si no quieres decirle a nadie, empezar a tomar la designación y delegar poderes, pero que el pueblo estadounidense sepa. El pueblo estadounidense que ha votado por él y el que no ha votado también. Porque se supone que el país es de todos y la administración de un estado es de todos. Y para que haya transparencia, lo primordial es decirle a la gente lo que está pasando, cosa que el presidente con su administración, hablo del presidente Biden, simplemente no lo hicieron. Ahí estamos viendo que el presidente Trump también no deja de mencionar el hecho de que tiene que haber una investigación. Por supuesto que la tiene que haber. Y ahí teníamos a este encargado del Departamento de Justicia que sugiere que hay que empezar por la ex primera dama, Jill Biden, porque se supone que existe una relación entre esta pareja y en esa misma confidencialidad o igual como dos personas que han convivido y que han compartido su vida, pues tomarán una decisión, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito personal, pero más importante aún, en el ejercicio de una función pública, también decirle al pueblo con honestidad, miren, esta es una situación en la cual pues esperamos que todos ustedes aboguen por nosotros, ojalá que también sus oraciones sean bienvenidas para superar esta situación, pero que la gente esté siempre en base a la transparencia, en base a la honestidad. Yo espero realmente que esta administración pueda hacer lo posible para que nosotros en un futuro pues no tengamos que estar pasando por algo parecido como esto y que se siente un precedente para que estos encubrimientos con tal de mantener el poder político no se vuelva a repetir y que también se le siente un precedente a estos politiqueros que creen que pueden administrar el conocimiento, la información para el pueblo estadounidense, porque ellos subestiman al pueblo estadounidense y dicen, no, tal vez no lo van a poder procesar. Oh, miren, no creemos que tengan la capacidad de poder analizar y poderlo ver como nosotros quisiéramos que lo vean. Mejor se los ocultamos. Es más, estos politiqueros lo que han hecho por varias décadas es hacer que mucha documentación o situaciones sean ocultadas, igual clasificando los documentos. ¿Para qué? Para que en un futuro, en unos 20, 30, 40, 50 años, ya cuando la gente se le haya pasado el enojo o cualquier suspicacia, entonces mejor no se lo decimos ahora, nosotros pensamos por el pueblo, nosotros entendemos mejor al pueblo y nosotros decidimos por el pueblo. Esas cosas ya se tienen que acabar y la única forma de hacerlo es que realmente exista un pueblo estadounidense que esté cansado, que esté molesto y que esté decidido a tomar ese tipo de decisiones para que los politiqueros no lo hagan por nosotros. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz, ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Seguimos con más de su podcast conservador, Conserva la Voz. Hay un dato que no puedo dejar pasar por alto y es que hace horas nada más, diría yo, se ha permitido algo que va en contra de la humanidad. Este es un programa como lo vengo haciendo durante varios años. Es un programa antiglobalista, antisocialista, antiprogresista. Y lo que estamos teniendo a nivel mundial es realmente preocupante. Y resulta que la Organización Mundial de la Salud adoptó un acuerdo pandémico que lo han catalogado ellos como histórico, diseñado según ellos para afrontar futuras crisis sanitarias basándose en una mayor capacidad de vigilancia, monitoreo y supervisión de las respuestas nacionales específicas a las amenazas.
Esto para mí es algo que deberíamos estarlo revisando. Mientras el mundo ahora, por lo menos en lo que va de estos primeros 4 o 5 meses de este 2025, hemos tenido muchísimas, pero muchísimas distracciones. Han habido igual ataques, han habido guerras, han habido posturas, han habido igual movimientos estratégicos globales. El presidente Donald Trump, por ejemplo, ha planteado este Día de la Independencia Económica Estadounidense. Eso también nos ha mantenido en vilo y muchas otras cosas. Ahora, por ejemplo, aquí nos estamos preocupando por el cáncer de una persona que lo que ha hecho realmente es establecer un cáncer que ya venía con Barack Obama, que es todo este DEI, todas estas políticas de inclusión, equidad y tanta basura ideológica, que además venía con la justicia social, la justicia racial, teoría crítica de la raza, todo este daño psicológico que le han venido haciendo a la nación más poderosa del mundo desde adentro. Y lamentablemente, mientras estábamos distraídos con muchas cosas que igual siguen pasando en el mundo, pues se han aprovechado este organismo supranacional para llevar adelante lo que muchas voces durante varios años hemos pedido que no se permita, que se detengan, que ya no avancen. Sin embargo, se las han ingeniado para poder llevar adelante este tratado de pandemias, que no es más que otra cosa que una concesión a la soberanía nacional, ya que ahora esta misma OMS puede imponer directrices obligatorias a los países desde confinamientos hasta campañas de vacunación masiva, sin necesidad de que los parlamentos nacionales hagan aprobación o hagan siquiera el tratamiento de algún proyecto de ley, ya sea de emergencia sanitaria, lo que sea. La democracia queda en pausa porque así lo deciden estos mismos ilegítimos de la Organización Mundial de la Salud. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta en relación a esto, y voy a darle solamente ciertos puntos y los cuales igual quiero ir desarrollando para que tengamos una idea ante la amenaza global que significa esta aprobación o este acuerdo en cuanto al tratado de pandemias. También lo que hay que ir analizando es que se va a imponer una narrativa oficial. Cualquier opinión que contradiga la versión de la OMS puede ser ahora, como lo ha sido durante la pandemia del COVID-19, ahora va a ser etiquetada como desinformación y seguramente va a ser censurada, pero ya de forma legal, con consecuencias para medios, igual que los encargados de salud y cualquier ciudadano disidente. La libertad de expresión va a ser suprimida gracias a este acuerdo de pandemias. Créanme, no estamos exagerando. También se va a hacer una imposición sobre qué deben decir, sugerir y hacer toda la industria médica para darle paso, por supuesto, a la industria farmacéutica. Ya no es una hipótesis, una teoría de conspiración. Se va a consentir, sí, créanme lo que le voy a decir ahora. Mientras haya un consentimiento informado, créanme, el ciudadano está en peligro. ¿Por qué? Porque con este tratado ya puesto en vigencia se normaliza la vacunación obligatoria o la exclusión de quienes no acepten tratamientos aprobados centralmente. ¿Qué quiere decir esto, amigo oyente? Que ya ellos van a cumplir con su parte de simplemente decir en un comercial de 30 segundos, 1 minuto 30, que, por ejemplo, un tratamiento experimental, como fue esa dosis que combatía este virus chino, pues entonces con eso ellos ya dicen que hay una información que le han dado a la gente y que ya lo único que necesitan es el consentimiento. Pero ese consentimiento, claro, ellos interpretan como la aceptación de la gente, consentir que, bueno, sí estamos de acuerdo con esta vacuna. Sin embargo, no es que la gente estaba de acuerdo con que se les vacune. A la gente prácticamente la obligaron a vacunarse. ¿Y cómo lo hicieron? Utilizaron mecanismos de coerción.
mucha gente que igual aquí en los Estados Unidos o en muchas partes del planeta dijeron no me voy a vacunar. Entonces le dijeron pues no puedes entrar a trabajar. Ya había este coercionamiento y mucha gente perdió su empleo. La gente que decidía porque tenía una emergencia, por ejemplo, a muchos se les enfermó sus familiares y necesitaban viajar. Igual no les permitieron hacerlo. ¿Por qué? Porque hubo también coerción a través de las aerolíneas de que tenías que vacunarte sí o sí si querías viajar. Entonces ya hubo mecanismos de coerción. Y hoy estamos viendo que muchas de estas vacunas ni siquiera se les pudo informar porque también, otra vez, hay tratados internacionales. Tenemos el acuerdo de Nuremberg, tenemos el acuerdo de Helsinki, donde se establece abiertamente que ya después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, donde se habían hecho experimentos sin consentimiento y ni siquiera tenían idea de qué trataba estos experimentos con químicos, o sea, todo tipo de cosas que hicieron de forma perversa también los nazis, y no solamente ellos, sino otras naciones que aprovecharon el caos mundial. Pues se supone que a partir de esos tratados ya ningún ser humano en cualquier nación del mundo o cualquier afiliada igual a las Naciones Unidas tenía el derecho de no recibir ninguna dosis si es que no estaba informado específicamente de qué tenía una dosis. Entonces, ahora ya ni siquiera eso va a ser necesario. Y créanme, hemos pasado por esto hace no mucho tiempo. La pandemia del COVID-19 es tan fresco como el 2020, hace unos 5 años nada más. Y ni siquiera al día de hoy, teniendo un exceso de mortalidad en los países de primer mundo, adicionalmente a ello hubo la quiebra de las economías de la clase media. De igual forma, efectos secundarios que hasta ahora mucha gente lo está padeciendo. Se ha visto un incremento en lo que llaman los turbocánceres, que también a gente que tal vez puede haber estado en una etapa inicial. Sin embargo, aquellos vacunados que pasaban por esto, automáticamente se les aceleraba este proceso del cáncer y por eso le pusieron también el tema de turbocáncer. Y ya ni hablar de la gente que casi de forma inmediata, o si no, durante las primeras 24, 48 o 72 horas después de ser vacunados tuvieron reacciones y que provocó muertes directas. Pues esto también, por si acaso, no es que sea un invento de Freddy Silva. Usted ingresa a las páginas de las agencias federales, igual los ministerios de salud en cualquier país, y dentro de lo que indicaban como efectos secundarios de la vacuna del COVID-19 decía ictus, miocarditis, pericarditis, paros cardíacos, o sea, habían paros respiratorios, o sea, estaba muy comprometido el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y además de otras afectaciones. Incluso yo recuerdo muy bien que de forma muy picaresca, diría yo, esta misma industria farmacéutica, cuando se lanza el primer ataque de Rusia, cuando ya comienza este conflicto armado entre Rusia y Ucrania, de forma muy picaresca, esta industria farmacéutica reveló que existían más de 1000, no le estoy diciendo 50, 100 efectos secundarios, no, más de 1000 efectos secundarios provocados por esta terapia génica experimental que de forma coercitiva, si no obligatoria, se le puso a gran parte de la humanidad. Sin embargo, con todo esto que le estoy comentando hoy, ni siquiera por eso la humanidad ha entendido, ha aprendido y ahora ni siquiera la gente sabe o está enterada de que esta Organización Mundial de la Salud, una organización supranacional corrupta, se ha salido con la suya y ha aprobado este acuerdo de pandemias. Le decía, hay muchos puntos que nosotros tenemos que ir viendo, como también, por ejemplo, este tema del control digital sanitario. Con este tratado llega la legitimación de pasaportes sanitarios digitales internacionales y sistemas de vigilancia bajo la excusa de seguridad global. Lo que era voluntario ahora puede ser requisito para viajar, trabajar o estudiar. Cuando uno escucha este tema de este control digital sanitario, no hay que pensar en un futuro. Hay que pensar en un presente y la forma en cómo, por ejemplo, el país
donde reina el comunismo, hablo de China, ya está llevando adelante con éxito, diría yo, más de 4 años, todo este experimento de control a través de la tecnología. Las personas, para poder acceder a transporte público o igual a la salud pública, tienen que ser un buen ciudadano. ¿Y qué entienden ellos por ser un buen ciudadano? Ellos tienen que estar calladitos ante lo que diga su gobierno. De por sí ya es una dictadura, pero ya no puedes siquiera protestar. El derecho a la libertad de expresión, eso ya no es permitido. Y con la tecnología ahora te pueden rastrear. Sí. Este experimento, que ya no es un experimento, esto ya es parte de la vida de muchos chinos hace varios años, si tú hablas en contra del gobierno, entonces esta cartera digital, que te dan unos puntos que contiene dinero, bueno, es un dinero digital con el cual tú puedes viajar o utilizar el transporte público, ir por comida, igual que por vestimenta. Si tú empiezas a ser un ciudadano disidente a lo que dice el gobierno, pues te van quitando puntos. Adicionalmente a ello, este dinero digital, si nosotros tenemos la buena costumbre de ahorrar, pues ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque este dinero tiene caducidad. ¿Qué quiere decir caducidad? Quiere decir que si no lo utilizas, que si no lo aprovechas, que si piensas que ahorrando puedes tener un dinerito extra para cualquier emergencia, no, eso ya no existe. Ellos simplemente te lo quitan. ¿Por qué? Porque asumen que tú no lo necesitas. Por ende, entonces el próximo mes ya te darán menos de acuerdo a lo que realmente gastas. Es un sistema totalitario. Y adicionalmente a ello, no nos olvidemos que tanto el Foro Económico Mundial y también amparado con las Naciones Unidas llevan adelante este proyecto de las ciudades de 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Esto es bastante totalitario porque basados en este alarmismo climático, le dicen a la gente que, por ejemplo, a partir de su punto de residencia, tienen solamente el acceso de movilizarse con sus vehículos hasta 15 minutos. Quiere decir que usted, donde quiera que esté trabajando, donde esté viviendo, tendrá que buscarse un trabajo que no le quede más de 15 minutos en el uso de su vehículo. Y que si quiere utilizar ese vehículo más allá de esos 15 minutos, eso le va a significar créditos por dióxido de carbono, que se lo van a ir descontando o que de alguna manera usted va a ir perdiendo privilegios. ¿Por qué? Porque entre comillas está contaminando el ambiente. Pero no solamente eso está referido al tema del uso de algún vehículo que, por ejemplo, digamos que ya no usas un vehículo de combustión, que ya en este futuro idílico de estos alarmistas climáticos vamos a decir que todo el mundo utiliza un auto electrónico. No solamente va a ser a tu transporte, también si eres una persona que le gusta comprar ropa nueva, eso también implica, para estos cultistas del cambio climático, eso implica que tú estás contaminando el planeta, pero que si consumes y compras ropa usada, seguramente tú eres una persona que está pensando en el planeta. Y muchas de estas ideas disparatadas se van a poner en aplicación y no en un futuro, ya es parte de la vida de naciones que están adoptando este proyecto del Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas de ciudades de 15 minutos. No hay que ir tan lejos como China. Usted va a ciertas ciudades del Reino Unido y ya vienen implementando eso, igual que en Holanda, aquí tan cerca como Canadá. Se lo quiere implementar también tan cerca como en la Florida Central, en la ciudad de San Petersburg. Hay negociaciones, existen estos cultistas, estos globalistas que quieren traerlo también para los Estados Unidos. Créame, este avance de este acuerdo de pandemias que la gente lo vende, los globalistas lo venden como una motivación genuina por cuidar el planeta, no es otra cosa que una agenda totalitaria que en nombre de salvar el planeta van a cortar todo tipo de libertades, que ahora en nombre de la salud pública también van a tener toda la potestad para decidir por encima de los parlamentos y los ministerios de salud. O sea que han erosionado o van a erosionar más bien lo que es la soberanía de las naciones. Van a implementar el destrozo de la democracia real. ¿Por qué?
Porque se supone que la democracia parte del grueso de la población, o sea que la democracia parte de lo que opinan y lo que discuten y lo que al final terminan determinando el grueso de la población desde abajo, lo cual hace que suba para un parlamento a nombre de los de abajo termina decidiendo y seguramente hay una punta allá arriba en un poder ejecutivo que termina aprobando o no proyectos de ley. Esa es la forma, en la estructura que conocemos por ahora, el tema de la democracia. Sin embargo, con este acuerdo de pandemias, todo eso se destruye. ¿Por qué? Porque viene la instrucción desde arriba. Ya este organismo supranacional que nadie elige, que es ilegítimo, toma decisiones simplemente para que el resto acate. ¿Y sabe qué es lo peligroso de ello? Y voy a insistir en este tema de que estos son organismos ilegítimos. ¿Por qué? Porque nadie los elige. Yo le pregunto a usted, amigo, que me escucha a diario, ¿en algún momento a usted le llegó una boleta electoral diciéndole, usted está eligiendo a quien está hoy a la cabeza de la OMS, o estos son los que van a estar postulándose, cuál es su voto? No, nadie de nosotros ha elegido a esos corruptos ahí arriba, a esos ilegítimos. Es más, un dato interesante para que usted lo sepa, porque se llenan la boca para decir que este es un organismo al servicio de la salud pública. ¡Mentira! Hay un dato interesante que usted puede encontrar en el libro de la escritora española, la periodista que tiene un doctorado en periodismo, que es Cristina Martín Jiménez, La verdad detrás de la pandemia, y donde con datos ella muestra quién es este señor Tedros Adhanom. Y este personaje no solamente es cuestionado por su vínculo con el Partido Comunista en Etiopía, sino acusado incluso de un genocidio por una enfermedad de cólera que tampoco cuidó en su momento. Y créanme, este mismo personaje es el que está llevando adelante todo esto, no en beneficio de la población mundial. No, lo hacen más bien en contra. Y un dato interesante de este libro, La verdad detrás de la pandemia, también indica que organismos como las Naciones Unidas ya dejaron hace mucho de ser servicios públicos o que están al servicio de las naciones. ¿Por qué? En cuanto a la financiación, por ejemplo, solamente, menos del 18%, entre el 16 y 18% de las contribuciones económicas a la Organización Mundial de la Salud vienen de parte de las naciones asociadas. Más del 80% del dinero que ingresa a la Organización Mundial de la Salud vienen de donaciones o de organizaciones sin fines de lucro o de la filantropía, que no hace más que meter su dinero para llevar adelante proyectos muy perversos como la Agenda 2030. Sí, no hay dónde perderse. Usted va a ver que más de ese 80% ahí, en ese grupo de los que están donando, ¿quién cree que participa? Pues es indudable decir que gente como Bill Gates y su fundación es de los que contribuye muchísimo dinero a la Organización Mundial de la Salud. Pero este señor que se da de filántropo y de un todólogo porque le preguntan del tema del agua y es un experto. Le preguntan el tema de las vacunas, es un experto. Le dices de cualquier otro tema y es un experto. Y los principales medios de comunicación lo llaman y él responde cualquier pregunta. No tiene ningún doctorado, acreditación. No. Sin embargo, su dinero le es suficiente para él ser un experto en todo. Lo que no te dicen es que la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, tiene muchísimo dinero invertido en la industria farmacéutica. Sí, de aquellos que vendieron esta dosis experimental, esta mal llamada vacuna del COVID-19, pues fue promocionada. ¿Por qué? Porque le puso mucho dinero este señor y muchos otros de la industria farmacéutica. Esta misma industria farmacéutica, que es la que está financiando, o por lo menos es lo que logra uno deducir, la aprobación o que se lleve adelante las declaratorias de pandemia, incluso cuando ni siquiera las hay, porque hemos visto que se les ha pescado a estos mismos gobiernos supranacionales, o sea, a esta Organización Mundial de la Salud, querer llevar adelante pandemias que no existen. Tan cerca como el 2009, tan cerca como el 2010, cuando se trató de llevar adelante una pandemia fabricada, sí, fue prefabricada, que al final después se dieron cuenta, sobre todo los investigadores allá en Europa, que se habían inventado esta pandemia extrapolando números y falsificando datos. Lamentablemente la gente no aprende y hoy tenemos esta aprobación
por parte de la Organización Mundial de la Salud, que créanme, es una amenaza a la humanidad, es una amenaza a lo que llamamos los Estados-nación y su soberanía, y sobre todo a la privacidad, la libertad de expresión. Ahora nosotros creemos que esta es una nueva etapa en la humanidad. Pensábamos que esto era imposible, pensábamos que la gente realmente iba a despertar, que la gente iba a tomar conciencia ya con lo que había pasado en la anterior pandemia y que iban a poner resistencia. Lamentablemente no, la humanidad todavía está dormida, además padece de una amnesia colectiva y no estamos haciendo la resistencia y oponernos a este tipo de avance globalista. Ojalá que el hecho de mencionar esta situación ahora les permita a ustedes hacer un análisis crítico y empiecen a buscar por su cuenta si realmente existe o no esta amenaza de la agenda globalista, o si más bien, por el contrario, esto le va a significar lo mejor para la humanidad. Eso dependerá de cada uno de nosotros y al momento de despertar o no, también pasar de la reflexión a la acción, porque tarde que temprano, ahora sí puedo decir con mucha certeza, esta agenda que ahora ha cambiado de nombre, ya no es Agenda 2030, es el nuevo Pacto del Futuro 2045, pues créanme, de alguna manera, y créanme, más pronto que tarde, nos va a afectar a la mayoría en el planeta. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este episodio de Conserva la Voz. La promesa, reencontrarnos mañana con otro episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Tengan un bendecido resto de jornada y no se olviden, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.